Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Calderón y yo voy a ser su ayudante para el curso de estructura electrónica de los materiales con la doctora Renela. En unos días vamos a tener la oportunidad de conocerlos, pero por lo pronto voy a desarrollar esta clase. Esta clase incluye dos temas que pueden ver en el temario. El primero es la ecuación universal de los metales. Y el segundo tema es metales, semiconductores y aislantes. Eh, este es el orden que viene en el temario, pero creo que es más conveniente primero abordar el segundo tema, que es este, metales, semiconductores y aislantes, y después el tema 1. Para poder desarrollar este tema me gustaría mostrarles una imagen. Y es esta. Bueno, en esta imagen podemos ver la tabla periódica y en la que se localiza la conductividad eléctrica de algunos materiales, la cual está en la parte superior y es la que nos interesa y la que vamos a ver. Podemos ver que los elementos que están marcados son los que llamamos metales y los elementos que se encuentran del lado derecho de la tabla pues son no metales, ¿no? ¿Cómo podemos definir un metal? Pues bueno, las nociones que tenemos de los metales es que pues son materiales que tienen una alta conductividad eléctrica, pero pues esta definición es poco precisa, ya que algunos aislantes tienen ciertos valores pues de conductividades, regularmente son pequeños, pero tienen valores, entonces pues puede haber una discrepancia ahí con pues con ese concepto. Entonces, para definir los metales vamos a tomar en cuenta dos puntos importantes. El primero es que la conductividad eh, toma valores finitos cuando la temperatura tiende a cero. Esto a diferencia de los aislantes, por ejemplo. Y el segundo punto que vamos a tomar es que la conductividad eléctrica de un metal decrece cuando su temperatura aumenta, a diferencia de los aislantes o de los semiconductores. Bueno, esta es la manera en la que vamos a definir los metales, bueno, con estas dos características. Y bueno, cuando nos referimos a un estado metálico, nos referimos a un estado que en principio toda la materia puede alcanzar. Cuando digo toda la materia me refiero a que incluso un aislante puede transformarse en metal si se comprime lo suficiente. De manera análoga, un metal puede convertirse en aislante si se expande lo suficiente. Entonces, pues aquí vamos a ver que la clasificación de los metales, los semiconductores y los aislantes dependen de la presión del ambiente en la que se encuentran. Por ejemplo, en el centro de un planeta muy grande, como puede ser Júpiter, podemos encontrarnos con que el hidrógeno es un metal, algo que pues, puede sonar muy impresionante. Este tema es únicamente introductorio, por lo que pues vamos a dejarlo por aquí, esta parte de metales, semiconductores y aislantes, y vamos a pasar entonces a el otro tema que les había comentado, que es el de la ecuación universal de los metales. Pongo universal entre comillas, más adelante van a ver por qué. Pero bueno, antes de iniciar con la estructura electrónica, que es de lo que trata el curso y que la doctora Renela lo va a ver más adelante, pues nos gustaría echar un vistazo a los datos de la cohesión y de la estructura de los metales.
Y bueno, esto es importante por tres razones. La primera es que queremos establecer un panorama en el que podemos encontrar algunas reglas que durante el curso y con la teoría de estructura electrónica que verán más adelante, pues buscaremos explicar estas reglas que encontremos con esta ecuación universal que les comento. Un segundo punto es que incluso cuando no podemos explicar los resultados empíricos, que son los que encontramos con esta ecuación, pues estos resultados son muy importantes y son muy interesantes porque son capaces de predecir ciertos resultados. Y pues como tercer punto es que las relaciones empíricas son medios valiosos para ordenar los datos y nos ayudan a tener una idea de lo que pueda estar sucediendo en el fenómeno. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En los fluidos, una ecuación de estado relaciona generalmente la presión con el volumen y la temperatura. Un ejemplo de ecuación de estado en los fluidos es, por ejemplo, esta, que es la ecuación del gas ideal, para el gas ideal. Y bueno, este es un ejemplo de ecuación de estado. Para los materiales en estado sólido, los tensores de esfuerzo y de deformación, que a lo mejor los han escuchado en alguna otra clase, si no, no importa, o sea, son tensores que describen el comportamiento de un sólido, pero bueno, estos tensores reemplazan las variables termodinámicas como lo son la presión, el volumen y la temperatura. Y bueno, esto lo hacen, o sea, estos tensores lo reemplazan ya que en los sólidos pues no encontramos una simetría esférica en promedio como si se encuentra en los fluidos. Un ejemplo de ecuación de estado para el sólido sería aquella ecuación que es para deformaciones elásticas pequeñas. Y bueno, estas las voy a escribir. Es esta, ¿no? Lo que tenemos aquí es el tensor de esfuerzo. Este es el tensor de deformación. Y bueno, este se ya conoce como tensor de elasticidad. Y bueno, esta a lo mejor les suena conocido, pero esta sería pues la ley de Hooke de manera general, ¿no? Este es un ejemplo de ecuación de estado, no la vamos a ver más a profundidad, pero bueno, les quería dar un ejemplo de una ecuación de estado para un material en estado sólido. Entonces, en estos materiales de estado sólido podemos seguir preguntándonos, tal como lo hacíamos con los fluidos, cuál es la presión que se requiere para cambiar el volumen de un sólido homogéneamente. Y entonces, pues esto nos va a llevar a que probablemente nos encontremos con que la presión esté en función del volumen y la temperatura, tal como en las ecuaciones de estado de los fluidos. Pero bueno, más adelante veremos que esta es solo una pequeña parte de la ecuación completa. Entonces, pues bueno, ya para entrar en materia de lo que es la ecuación universal, vamos a ver que en la década de los 80 se dio pues un descubrimiento muy importante. Este descubrimiento fue que las ecuaciones de estado de algunos metales, cuando se escalaban adecuadamente, coincidían en una curva universal. Esto ahorita se los explico más a detalle. Esta ecuación universal a la que se esta ecuación universal a la que algunos metales se ajustaban, pues no sabemos hoy en día qué tan universal sea. ¿A qué me refiero con universal? Sino a que no sabemos si funciona para todos los metales. Pero bueno, es muy importante que podamos describirla, ya que nos ayuda a relacionar el parámetro de red de un sólido con
con el módulo de compresibilidad y con la energía de cohesión, que esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es importante esto que les acabo de decir. Y pues bueno, para comenzar con esta ecuación universal vamos a introducir un concepto fundamental, que es el radio de Wigner-Seitz. ¿Qué es el radio de Wigner-Seitz? Bueno, la definición textual es que es el radio de una esfera cuyo volumen es igual al volumen que ocupa un átomo en el material. Esa es su definición, digamos, formal, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. En los sólidos cristalinos, tal vez algunos ya de ustedes llevaron alguna materia de física de materiales o introducción a la física de los materiales o lo que sea, no importa si la han llevado o no. O sea, si la han llevado, esto les va a sonar familiar, si no, pues ahorita se los explico. Los sólidos, cuando son cristalinos, se acomodan en una red que es periódica, es decir, que se repite por todo el espacio y ya, ¿no? Entonces, en esta materia de los cristalinos podemos encontrar que la estructura más pequeña para poder describir un cristal es una celda. Y pues bueno, existen varias celdas, me parece que 7 para poder construir un cristal. No importa, lo que importa es que vamos a poner como ejemplo una que se llama FCC, que significa Face Centered Cubic, que es cúbica centrada en las caras. Esta celda lo que tiene es que tiene un átomo en cada uno de los 8 vértices, pero además tiene un pequeño átomo, bueno, no, pequeño no, sino un átomo del mismo tamaño que los demás, pero bueno, un átomo pues en el centro de cada cara. Entonces, esto sí, así, este sería como su representación gráfica, ¿no? En la que los átomos se acomodan en este tipo de celdas. Pero, si lo vemos como en un acomodo de los átomos, ¿cómo se vería? O sea, porque ahorita dibujé los átomos como si fueran puntuales, pero pues los átomos tienen cierto volumen. Entonces, en este de FCC, lo que tenemos es que aquí hay un cachito de átomo. Vaya, hay un cacho de átomo en cada uno de los vértices, como bien les expliqué hace rato, algo así. No, y aquí también hay un cacho de átomo sentado en las caras. Entonces, pues si contamos cuántos átomos hay en esta celda, pues vamos a ver que justamente, por ejemplo, en esta esquina que voy a pintar de azul, pues tenemos un octavo de átomo, y eso pasa en cada uno de los 8 vértices. Entonces, pues tenemos 8 octavos de átomo más. Luego los que están en el centro, como sería este caso, ese es medio átomo. Y tenemos medio átomo. Bueno, eso en las 6 caras, entonces son 6 medios átomos, ¿no? Entonces, en una FCC caben 8 octavos es 1 más 3 igual a 4 átomos. Ahora, una celda tiene algo que se llama parámetro de red o parámetro de celda, lo que sea, que es cuánto mide, pues digamos, una de sus aristas, ¿no? Por ejemplo, esta vamos a llamarle A. Entonces, en el caso de la FCC tenemos 4 átomos en un volumen de A cúbico, ¿no? Eso quiere decir que el volumen que ocupa un átomo, pues simplemente va a ser pues, A cúbica entre 4. Y este es el volumen que ocupa un átomo. Entonces, viendo la definición del radio de Wigner-Seitz, es el radio de una esfera. Vamos a recordar que el radio de una esfera es 3 pi cuartos
del radio, en este caso el radio de Wigner Seitz, al cubo. Y en el caso de la FCC, pues tenemos que el volumen que ocupa un átomo es A cúbicos entre 4. Entonces, en este caso, por ejemplo, el radio de Wigner Seitz sería igual a, tendríamos que despejar esto, entonces esto sería A cúbica entre 3pi, un tercio, que esto es igual a entre 3pi a la un tercio, ¿no? Esto sería el caso para el radio de Wigner Seitz. Para una FCC. Pues vaya, esto es. Ahora, eso es solo para el caso de una FCC, pero de manera más general podemos ver que este es el radio de una esfera. Este es. No, perdón, el volumen de una esfera de radio de Wigner Seitz. Y bueno, esto lo podemos ver como B entre N, como pudimos ver hace rato, que es el volumen que ocupan N átomos. Esto, como podemos ver, es la densidad atómica, se podría decir, y esto es así. Esa es la definición del radio de Wigner Seitz y pues bueno, la vamos a utilizar aquí en los metales porque el radio de Wigner Seitz lo que hace es que es una distancia que caracteriza la separación interatómica en el metal. Ok, vamos a ver otro concepto que vamos a necesitar, el cual es la energía de enlace. Al cual vamos a llamar sub B, porque se le conoce así por la energía binding, o mejor dicho, binding energy, que es la energía de enlace, ¿no? Y bueno, lo que queremos, o bueno, lo que observamos es que la energía de enlace está en función del radio de Wigner Seitz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, la definición de EB, ¿no? La definición textual es que es la energía total de un metal en relación con la energía del número de átomos aislados. Bueno, esta es la definición formal. Suena medio rebuscada porque pues la verdad es que así lo está. Pero bueno, a lo largo del curso la van a ir construyendo y ahorita quédense con esto, no hay ningún problema. Lo único que tenemos que saber o que entender es que tiene algunas propiedades esta energía de enlace. Una de ellas es que la energía de enlace tiende a cero cuando el radio de Wigner Seitz tiende a infinito. Y otra de sus características es que la energía de enlace tiene un mínimo cuando tenemos un estado de equilibrio. Y este estado de equilibrio se alcanza cuando el radio de Wigner Seitz es... Bueno, no se alcanza, sino que vamos a etiquetar este radio de Wigner Seitz del estado en equilibrio como R sub WS superíndice E. También vamos a etiquetar la energía de enlace en el radio de Wigner Seitz en equilibrio como la energía de enlace en equilibrio. Y pues ya. Ahora,
cuando en los 80 empezaron a estudiar los metales y la energía de enlace en función del radio de Wigner-Seitz, pues se encontraron con una cosa de este estilo, ¿no? Entonces la energía de enlace en función del radio de Wigner-Seitz, y pues empezaron a graficar datos experimentales y se dieron cuenta que, por ejemplo, un metal podía tener esta curva más o menos así. Luego con otro metal distinto, igual graficaron la energía de enlace con respecto al radio de Wigner-Seitz y vieron que entonces este tenía esta, y con otro metal se podía comportar distinto, ¿no? De este modo. Y entonces vieron que aunque pues tenían distintos valores, el comportamiento de las curvas era muy similar, lo que nos invitaba a tratar de ajustarlas a una sola curva, reescalando los ejes, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es normalizar, por decirlo de algún modo, el eje energético, que es el eje de las Y's, y para lo cual vamos a definir una nueva función que va a ser G en función del radio de Wigner-Seitz, y esta va a ser igual a la energía de enlace, que en función del radio de Wigner-Seitz, entre la energía de el valor de la norma de la energía de Wigner-Seitz en equilibrio. Y bueno, de estas curvas que tenemos acá arriba podemos ver que, por ejemplo, del azul, como les comenté arriba, la energía de enlace tiene un mínimo, que sería este, y el valor de este mínimo de la energía es, pues por definición, lo llamamos la energía de enlace en equilibrio, y se encuentra cuando tenemos el radio de Wigner-Seitz en equilibrio. Básicamente es esto. Entonces, si vemos nosotros al dividir la energía de enlace entre la energía de enlace en equilibrio, pues vamos a tener una normalización, por decirlo de algún modo, en la que las curvas que antes estaban como se ven en la parte superior de la pantalla, ahora, por ejemplo, esta es la naranja, la azul, que es algo así, y la rosita, que se ve así. Si bien siguen siendo curvas distintas y que no se ven sobre la misma curva, pues ya quedaron normalizadas, ¿no? Vamos a suponer que todas cayeron como aquí. Vamos a tratar de corregir esto. Ahí está. Y todas se aproximan, no se aproximan, sino que valen menos 1 en su mínimo, ¿no? Vaya, su energía de enlace, vamos a ponerlo bien, porque si no se pueden crear confusiones. Energía de enlace entre la norma del valor de la energía de enlace en equilibrio da menos 1, ¿no? Entonces ahora, después de esto, lo que queremos o querríamos sería reescalar el eje de las X, o en este caso del radio de Wigner-Seitz, para tratar de que todas empaten en un mismo punto sus mínimos, ¿no? Y pues una primera idea que podríamos tener sería la de reescalar este radio de Wigner-Seitz, y en vez de hacer que sea una función del radio de Wigner-Seitz, sea una función del radio de Wigner-Seitz menos el radio de Wigner-Seitz en equilibrio. Al graficar esto, pues vamos a encontrarnos con que, ¿no? Radio de Wigner-Seitz en equilibrio y la energía de enlace con la energía de enlace. Vamos a encontrarnos con que, si bien sí que el mínimo de todas estas curvas se encuentra en el mismo punto, pues las curvas siguen siendo distintas, ¿no? Algo así. O sea, bueno, más o menos, ¿no? O sea, si bien sí se encuentran en este punto y coinciden en ese, las curvas siguen siendo distintas. Entonces, este método de la diferencia, pues realmente no nos sirve, ¿no? Porque no podemos ajustarlas a una sola curva. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a estas curvas, a estas que tenemos aquí, una de cada otra?
Lo que las diferencia es la curvatura de ellas, ¿no? En este punto tienen curvatura diferente y por eso es que no se pueden ajustar. Recordemos que la curvatura se relaciona con la segunda derivada, ¿no? de la función. ¿Cómo podemos introducir la segunda derivada? ¿De dónde podemos sacar la segunda derivada en este caso? Pues tal vez podamos usar una expansión en series de Taylor del G alrededor del punto de el radio de Wigner-Seitz en equilibrio. Y bueno, podamos ver qué pasa, ¿no? Recordemos, bueno, vamos a tratar de escribir la función G en función del radio de Wigner-Seitz como una expansión en serie de Taylor, lo cual es una serie. Una serie es una suma infinita que va desde i igual a 0 hasta infinito de la iésima derivada de la función evaluada en el punto de interés. En este caso es el radio de Wigner-Seitz en equilibrio, dividido entre n factorial no, es i factorial, y multiplicado por nuestra variable menos nuestro punto de interés elevado a la i. Entonces, bueno, ya desarrollando esta serie de Taylor, es igual a la derivada 0, que es la misma función evaluada en el punto, y es 0 factorial es 1, y en este caso tendríamos esta parte elevada a la 0 que también da 1, ¿no? Ese es para el primer término. Para el segundo término tendríamos la primera derivada en el punto de interés entre 1 factorial que es 1 por el radio de Wigner-Seitz menos nuestro punto de interés a la 1. Y luego para el tercer término tendríamos la segunda derivada del radio de G evaluada en el punto de interés entre 2 factorial que es 2 por radio de Wigner-Seitz menos radio de Wigner-Seitz en equilibrio al cuadrado. Y más una serie más de valores, ¿no? En este caso ya no es igual, sino que es aproximadamente, porque vamos a cortar la serie aquí. ¿Qué cosas podemos ver? La primera es que recordemos que en el punto en el que el radio de Wigner-Seitz está en equilibrio tenemos un mínimo, como podemos verlo en cada una de las curvas aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada evaluada en ese punto pues es 0, ¿no? Entonces este término, como tenemos esta parte que es la derivada evaluada en ese punto, se nos va a ir a 0. La segunda cosa que podemos ver es que G, como podemos recordar acá, aquí la definimos, normaliza el valor mínimo el valor de G se normaliza, ¿no? Entonces, en el mínimo. Entonces, eso lo podemos ver acá. O sea, G en el punto del radio de Wigner-Seitz en equilibrio siempre es 1 para todas las curvas, como les mostré hace un momento. Entonces, este término pasa a ser menos 1. Este término se nos fue a 0. Y pues nos queda el tercer término que incluye la segunda derivada, que es lo que queríamos, ¿no? Para poder introducir el concepto de la curvatura en esta ecuación. Ahí está, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo. Tenemos una función, o lo que sea, una curva. Una curva así, como que es la que describe más o menos el comportamiento de los metales. Aquí que podemos ver que esta aproximación efectivamente pues es concordante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el término cuadrático, lo que nos hace es una parábola. El término se os voy a explicar con esto.
Este término que está restando aquí lo que hace es recorrer la parábola, saca una distancia de esta, que es el radio de Wigner-Seitz en equilibrio, o sea, este es un valor tal cual, entonces lo recorre. El término de -1 lo que hace es que nos baja la parábola, y pues este término de segunda derivada es el que incluye, como les dije hace un momento, la curvatura de esto. Entonces lo que queremos nosotros es reescalar el eje X con el concepto de curvatura para que todos tengan la misma curvatura, para que todas las curvas de todos los diferentes metales tengan la misma curvatura. Entonces, pues lo que queremos ver es esta aproximación que fue la parábola, en qué puntos cruza el eje de las longitudes, en este caso de los radios de Wigner-Seitz. Y bueno, eso es fácil, simplemente tenemos que igualar G de igual a 0, y pues de esta ecuación de acá arriba tenemos que es -1 más la segunda derivada del radio de Wigner-Seitz en equilibrio entre 2, la diferencia de radios al cuadrado. Entonces de aquí pues simplemente vamos a despejar. El -1 pasa sumando, y el término de la segunda derivada pasa con su recíproco. Entonces tenemos 2 segunda derivada de radio de Wigner-Seitz, y pues sacamos la raíz cuadrada, más menos raíz cuadrada de eso es igual a así, ¿no? Aquí vamos a definir una longitud L, la cual la vamos a poder ver gráficamente aquí como la distancia que hay entre los puntos a los que cruza esta curva. Y pues bueno, L entonces sí es la distancia, y como podemos ver aquí es la distancia, o sea, bueno, de la ecuación de arriba, esta, podemos ver que la distancia que hay entre el radio de Wigner-Seitz en equilibrio y cualquier otra distancia, no cualquier otra distancia, las distancias a las que cruza la curva, el eje de las X, es esta. Entonces, si lo que queremos, a ver, lo voy a explicar de otro modo. Perdón. Esta es justamente esta distancia. Entonces L lo que queremos es el doble de eso, que sería 2 veces la raíz cuadrada de 2 por 1 entre G'. Así. Ahora, por otro lado, recordemos que G lo habíamos definido como la energía de enlace entre el valor de la energía en equilibrio, lo que nos implica que la segunda derivada de G pues sería la segunda derivada de la energía de enlace, así. Entonces, si sustituimos esta ecuación en la parte de arriba, tenemos que L es igual a 2 raíz de 2 por la norma de la energía de enlace en equilibrio entre la segunda derivada de la energía de enlace, ¿no? Y está. Vamos a ver que para redefinir una escala, este término de aquí pues no representa nada, simplemente sería alargar, ¿no? O achicar, cambiar los puntos, vaya, los que cruza en el eje X. Entonces, para simplificar, vamos a redefinir L ahora con una minúscula, y le vamos a quitar este punto nada más para simplificar, y entonces ya nos quedaría así. Esta sería nuestra nueva
Esto es muy importante, esto sí vamos a encerrarlo en un círculo y esto sería nuestro valor para rescalar los ejes de las X. Aquí me está faltando algo, creo. Déjenme ver. Sí, aquí teníamos esto a la 1/2 y yo se lo quité. Pero pues vamos a ponérselo, ¿no? Esto no. No me equivoqué, perdón. Sí. Nada más aquí sí. Va a la 1/2 y aquí también a la 1/2. Entonces, muy bien, ahora vamos a definir la longitud escalada, que es A. Y la longitud escalada, o sea, A la vamos a definir como sigue. A es igual a la diferencia del rango de Wigner Sites en equilibrio y el radio de Wigner Sites corriendo por los valores entre L. ¿Esto qué es lo que nos está haciendo? Es ver que un punto sobre el eje de las X a una distancia cualquiera de el radio de Wigner Sites en equilibrio entre la curvatura de esa misma curva nos va a definir una nueva longitud que es escalada, y esto lo que va a hacer es que al graficar en este caso las Gs, ¿no? Por ejemplo, en vez de que sea la G del radio de Wigner Sites, no, ya no, ahora va a ser la G de A, y entonces ahora pues nuestra función ya haciendo todas las escalas y descomponiéndolas y para que se vea de una manera más gráfica, G de A es en realidad B de este es una L, perdón, L. Sí. Y pues bueno, esto lo podemos graficar. Y esta gráfica no la voy a dibujar porque esta sí quiero que la vean un poco mejor. Y pues bueno. Esta gráfica aquí la podemos ver. Bueno, es importante ver que como A lo definimos como, o sea, una distancia entre otra distancia, pues queda en términos adimensionales, ¿no? Como podemos ver aquí. Y pues bueno, esto es súper interesante porque podemos ver que aquí, esto es de manera experimental, o sea, yo agarraron una serie de metales, en este caso el molibdeno, el potasio, cobre, etcétera, y los empezaron a graficar ya con todas estas escalas que hicimos y que les expliqué. Esta es la final, la que nos interesa. La voy a encerrar en un cuadro. Pues vieron que sí, efectivamente todas quedaron ajustadas a una curva, que es la que está aquí, y pues está muy bien. Algo que tienen que recordar es que esta curva, esta ecuación, se encontró de manera empírica, es decir, se encontraron, o sea, mediante una serie de experimentos se encontraron estos valores, se graficaron y se ajustó una función. La función de manera funcional, valga la redundancia, de A. Porque bueno, esto aquí lo que les expliqué es las escalas, ¿no? La reescalación de cada uno de los ejes para que pudieran ajustarse, pero la forma funcional de esta función G es la siguiente. Menos 1 más A más 0.05 A al cubo E a la menos A. Es decir, ya que tenemos la reescalación en los dos ejes, vemos que caen sobre esta misma curva y pues esta curva es esta que está aquí. Y pues bueno, hay alguna serie de datos funcionales que les quiero dar, ¿no? Por ejemplo, este es muy importante, bueno, de resultados que se siguen de esto, ¿no?
La presión entre el módulo de compresibilidad B es el módulo de compresibilidad. Es igual a 3 veces B entre B0 a la 1/3 menos 1. A la 2/3 por 1 menos 0.15a más 0.05a cuadrado e a la menos a. Es una. Otra, por ejemplo, podría ser la parcial de B con respecto a P a una T fija es igual a 1 más 2.3 entre 3 eta. Eta, en este caso, es la anarmonicidad. Entonces, pues, hasta aquí llegaría el tema. Es pues bueno, a grandes rasgos lo que hicimos fue, les voy a dar una recapitulación, es definir el radio de Wigner-Seitz. Pues es lo que ocupamos en absolutamente todo el tema, pero bueno, o sea, lo que se hizo fue que en los 80s se empezaron o sea, se graficaron una serie de metales de su energía de enlace en función de su radio de Wigner-Seitz. Vieron que tenían el mismo comportamiento, pero que no eran la misma curva o que no se ajustaban entre ellas. Entonces lo que se hizo fue una reescalación de los ejes, como les expliqué. Primero bueno, en este caso primero reescalamos el eje energético para que se normalizaran los valores mínimos, y después lo reescalamos el eje de las X o de las longitudes en función de la curvatura de nuestras gráficas. Y de este modo pues se encontró, esta es la función g de a ya reescalada, y la forma funcional de g es esta que está aquí. Les repito, y me gusta ser muy reiterativo en este aspecto, esta forma funcional, menos 1 más a más 0.05a al cubo e a la menos a, no tiene una explicación hasta el momento. Simplemente se encontró de manera empírica, y pues ya se encuentran algunas relaciones funcionales, como son esta de la presión sobre el módulo de compresibilidad dando este resultado, esta de la derivada del módulo de compresibilidad con respecto a la presión, y en la que nos aparece la anarmonicidad. Pues bueno, muchas gracias.